Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Yo soy Javier Navarra, soy el secretario general de la Asociación Argentina para el Estudio del Dolor. Soy kinesiólogo y les voy a hablar de kinesiología en dolor crónico. Vienen viendo muchos tornillos y ferreterías. No voy a hablar de nada de eso, pero sí de muchas cosas que pueden ayudar para aquellos pacientes que no van a pasar por una cirugía, que es una gran cantidad de pacientes, y aquellos mismos pacientes que tengan que ser operados para poder ayudarlos desde la kinesiología. La kinesiología tiene muchísimas cosas para ayudar en el dolor en general y en el dolor crónico en particular, sobre todo por la capacidad que hay desde la kinesiología de abarcar a casi todos los pacientes con dolor, los que tienen indicación quirúrgica y los que no tienen indicación quirúrgica. Más allá de enumerar todas las posibles cosas que hace la kinesiología moderna, una cosa que también es importante marcar, de que en muchos lugares la kinesiología que está haciendo en la Argentina no es lo que se hace en otros lugares del mundo, y eso también es importante reconocerlo. Hay tendencias a mejorar, pero todavía falta mucho para llegar a otros lugares como Oceanía, como Estados Unidos, como Inglaterra, como Holanda. Podría enumerarles un montón de técnicas y mostrarles evidencias de la utilidad de esas técnicas en el manejo del dolor crónico, pero me parece importante, antes de empezar con esa parte, de hablar una cosa que es, creo, fundamental y de base para entender las técnicas y las herramientas que tenemos los kinesiólogos para trabajar en dolor, que es hablar de los modelos conceptuales que hay en dolor. Porque muchas veces el error es aplicar técnicas que por ahí son correctas, sería correctas aplicarlas, utilizarlas con pacientes o evaluaciones, pero los modelos conceptuales que se están manejando de dolor en general en la kinesiología y muchas veces en el grupo de profesionales, el modelo conceptual de dolor no es el más ayornado, el más indicado, y muchas veces, que es peor todavía, los distintos profesionales estamos manejando distintos modelos conceptuales del dolor. Entonces me parece interesante hacer esta revisión corta de los modelos que han ido evolucionando los últimos 400 años del concepto del dolor. Una de las primeras teorías que hubo del dolor es la teoría de la especificidad del dolor, en la cual no fue creada por Descartes, pero muy escrita por Descartes, es el concebir que el dolor es una sensación específica que viene de un estímulo específico, que luego se llamó estímulo nocivo, que tiene receptores específicos, que tiene vías específicas de conducción y centros específicos en el sistema nervioso central. Esta teoría, como vamos a ver en los demás conceptos de las teorías, nervioso central, y por ende el tratamiento para este tipo de enfoque del dolor es o bloquear para todos los profesionales. En la kinesiología también se utiliza muchas veces este modelo para tratar el dolor. Este modelo para ver el dolor es muy útil para el dolor agudo. Hay muchas cosas que uno puede hacer, desde aplicaciones de agentes físicos para intentar bloquear el impulso nociceptivo, o muchas veces las correcciones posturales o las correcciones de alineación. Hablamos del dolor en general, yo después voy a hablar un poco más en particular del dolor de columna, pero en general el dolor crónico. El problema es que este modelo no tiene ninguna utilidad prácticamente cuando estamos hablando de dolor crónico, porque el dolor crónico, como ya todos van sabiendo, es secuestrado por el sistema nervioso central. Luego vino un gran avance en los conceptos de dolor, que fue la teoría de la compuerta, de Melzack y Wald, del año 65, que generó una nueva visión del dolor. Ya no era solamente esta aferencia nociceptiva que subía, este estímulo que llegaba captado por los receptores y que era conducido al sistema nervioso central, sino que había algo que podía modular ese dolor en forma descendente. Entonces empezaron a trabajar desde lo farmacológico y también desde la kinesiología mecanismos para hacer, a través de estas vías descendentes, sistema de analgesia endógena, algunos procedimientos para que ese dolor, ya sin bloquear tanto el estímulo nociceptivo, sin bloquear la vía aferente, empezara a generar estos mecanismos descendentes. Lo más conocido, lo que fue un caballo de batalla durante muchos años, y todavía lo sigue siendo, en la kinesiología, son los distintos mecanismos de electroanalgesia. El más conocido de todos, el que más se popularizó, fue el TENS.
Hay muchas corrientes de electroanalgesia. La electroanalgesia es muy útil, pero limitada. Es una cosa que sirve para mucho en algunos pacientes, pero tiene sus limitaciones. Años después, el mismo Melzack genera esta nueva concepción del dolor, que sigue siendo hoy día como la teoría más aceptada del dolor, que es el concepto de neuromatrix. ¿Están familiarizados con este concepto? Somos pocos, podemos dar un poco de interacción. Este concepto es el concepto que da la definición actual del dolor. Y es muy interesante porque lo que plantea Melzack es que el dolor básicamente no es una aferencia. El dolor es el fruto, es una eferencia en definitiva de una matriz de procesamiento del sistema nervioso central en el encéfalo, en la médula espinal y sobre todo en el tallo encefálico. Es el procesamiento, es el final de un procesamiento, en donde tenemos áreas que tienen que ver con cuestiones cognitivas, con cuestiones sensoriales, que acá estaría lo más clásico de lo somatosensorial, con cuestiones emocionales, que eso es procesado por esa matriz y que como eferencia, como salida de esa matriz, de ese procesamiento, está el dolor, están los programas de acción que tienen que ver sobre todo con el comportamiento motor de ese paciente y hay muchos mecanismos químicos, sobre todo los más conocidos son las endorfinas, que también son la salida de ese sistema y que pueden ayudar a bloquear ese dolor. Esto es lo que da el concepto multidimensional del dolor y fíjense que ahí señalo lo que veníamos viendo hasta recién, el estímulo nociceptivo queda solamente colocado acá, que se junta con las demás entradas al sistema y dan como salida, como posible salida, la percepción de dolor. Entonces, usando este concepto, usando este modelo teórico, es donde trabaja, donde se puede, en general, es el modelo que permite mejor trabajar en forma transdisciplinaria o interdisciplinaria y sobre todo, viéndolo más adentro de la disciplina para la kinesiología, es el modelo más abarcativo que nos permite ordenar la mayor cantidad de herramientas que tenemos cuando trabajamos con un paciente con dolor. Es muy interesante para los que trabajen en equipo o intenten formar equipos que más allá de ver las técnicas que se vayan a trabajar es en hablar en conjunto sobre un modelo, tener un modelo sobre el cual estén trabajando, que a veces no se le da importancia en general en las profesiones de salud. Y de ahí sale el concepto, la definición actual de la IASP del dolor, y yo quería remarcar, en general, para muchos de ustedes ya es súper conocida, pero es muy importante remarcar que el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable o displacentera, asociada a un daño tisular real o potencial. Puede no haber daño tisular, que esto es muy importante sobre todo a la hora de educar al paciente, sobre todo al paciente con dolor crónico. O descripta en términos de daño corporal. Puede no haber daño ni real ni potencial, pero si el paciente refiere esa sensación displacentera en términos de una parte corporal, en términos de daño corporal, es dolor. Y lo que está abajo, más con letra más chica, también es parte de la definición completa que da la IASP de dolor. Puede haber actividad nociceptiva y activación de las vías nociceptivas y no haber dolor. Y eso no solamente pasa cuando el paciente está anestesiado. Hay algunos pacientes, los ejemplos clásicos son los accidentes en deporte o cuando hay mucha actividad. Puede haber actividad de los nociceptores sin haber dolor. Y puede haber dolor sin actividad de los nociceptores, que es lo que más interesa en el dolor crónico. Sobre todo a la hora de reeducar a ese paciente para generar lo que vamos a ver luego, que es la reconceptualización del dolor en ese paciente con dolor crónico. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando usamos este modelo, podemos abarcar y poner en orden todas las herramientas terapéuticas que tenemos con el paciente. Entonces el paciente no pasa a ser tironeado ni por distintas profesiones, ni dentro de una profesión por distintas cosas saltatorias o alternativas que se van haciendo. Y ahí sí nos metemos en particular con las herramientas, visto esta introducción del concepto teórico de la neuromatrix. Una cosa importante que les quería agregar, que agrega Melzack cuando él le pone el nombre. ¿Por qué le pone neuromatrix? No es por la película, no es mucho anterior, muy anterior a la película. Él le pone neuromatrix porque él dice que esto es una matriz. Una matriz es el lugar donde se genera algo, como un molde, donde se genera algo y donde imprime una forma, una definición a eso que se va a generar.
Entonces él dice que esa matriz en todas las personas está predeterminada genéticamente y luego por las experiencias que esa persona haya pasado en su vida se termina de moldear. Y que no es tan importante el estímulo, o sea, lo que se va a poner dentro de esa matriz. La matriz va a terminar dando una forma determinada a eso que salga de la matriz. En el dolor es lo que nos lleva a explicar o darle un marco para poder explicar cómo puede ser que lo que vemos todos los días en la clínica, pacientes con gran daño tisular y muy poco dolor, que habitualmente no son pacientes porque a veces no consultan, y personas con muy poco daño tisular, parecido al caso que había mostrado Sangón esta mañana, con muy poca explicación desde la imagen del dolor, pero sin embargo con un dolor incapacitante. Un gran error, y mañana lo va a agregar sobre esto la licenciada Guadalupe Rosales, psicóloga, hay que dejar de diferenciar y decir dolor físico, dolor psíquico, o componente psíquico del dolor. El dolor es, por definición de la Asociación Internacional de Estudio del Dolor, una sensación emocional y sensorial displacentera. No hay un dolor físico y un dolor psíquico. Eso es dolor. Esa separación que a veces nos sirve para tratar de abordarlo, en definitiva termina perjudicando al paciente. ¿Qué podemos hacer entonces los kinesiólogos? ¿Qué deberíamos hacer los kinesiólogos con pacientes con dolor crónico? En primer lugar, por lejos, lo que todos sabemos en forma ya por inducción, pero hacerlo en forma formal, es tratar de activar este mecanismo que es la hipoalgesia inducida por el ejercicio. Activar a los pacientes. El paciente con dolor crónico habitualmente tiene un gran problema que no es solamente el dolor, sino es la disfunción física que le genera el dolor. El paciente deja de hacer cosas y ese es el gran problema a nivel social que tiene el dolor crónico. Entonces, una de las funciones principales que tenemos en la rehabilitación física es volver a activar al paciente, y no solamente para que el paciente vuelva a la función, sino para controlar esa sensación emocional displacentera, para cambiar los programas de acción, cambiar la actividad de esos músculos, y también para cambiar a nivel neuroquímico lo que está pasando en ese paciente. Todos sabemos, y lo sabe la gente en la calle, que la actividad física libera endorfinas. A veces los pacientes no saben bien qué son las endorfinas, libera serotoninas también, pero en general tienen una idea de que eso genera un mecanismo de analgesia endógena. Y es cierto, y es muy útil, y se da en casi todos los pacientes. También hay una salvedad, voy a hablar poquito, pero sí es importante marcarlo. Hay algunos pacientes, sobre todo los pacientes con fibromialgia, que tienen un mecanismo desregulado del mecanismo de analgesia endógena, sustancia de cris periaqueductal y la porción rostro-ventral medial del bulbo raquídeo. En esos pacientes habitualmente los opioides también funcionan mal. El opioide genera hiperalgesia en vez de hipoalgesia. Eso se puede cambiar, los trabajos más recientes de los últimos 2 años marcan que eso se puede cambiar reconceptualizando mentalmente al paciente. Los pacientes que sienten kinetofobia, que es esta sensación de que el movimiento les va a empeorar su cuadro, efectivamente termina empeorando su cuadro, no es solamente su sensación. Si se los psicoeduca y se los vuelve a reconceptualizar el dolor de esos pacientes, se revierte el fenómeno y se vuelve a generar el mecanismo que tenemos habitualmente los seres sin esta alteración, que es que el ejercicio genera hipoalgesia. Esto se ha estudiado mucho en personas sanas mismo, con dolor inducido. Con actividad física previa el dolor se siente menos, sin actividad física previa, con sedentarismo previo el dolor se siente más. Y acá tenemos algunas cuestiones que traje de evidencia, que el doctor Sangone siempre me solicita paper de investigación, pero para marcar algunas cosas, no para meternos en profundidad, pero sí marcar algunas cosas de conceptos que a veces tenemos cerrados, sobre todo en muchos kinesiólogos al hacerlo y muchos médicos al prescribir actividad física o mandar a hacer actividad física al paciente. La actividad física en todas sus formas genera hipoalgesia inducida por el ejercicio. Ejercicios isométricos, ejercicios aeróbicos y ejercicios de fortalecimiento generan hipoalgesia inducida por el ejercicio. En general, cuando se manda a hacer actividad física para pacientes con dolor crónico, se los manda a hacer ejercicios de muy bajo impacto, ejercicios de muy baja intensidad, ejercicios muy suaves. Eso, en algunos casos, cuando la condición física lo requiere por una cuestión biomecánica, sigue siendo la elección. Pero en general se ha visto que la actividad física más vigorosa y más fuerte genera mucho más analgesia inducida por el ejercicio. Entonces es cuestión de encontrar el clavo justo para ese paciente. Por ahí si el paciente tiene algún problema realmente por obesidad, digamos, por la carga del impacto y no se lo puede hacer ejercicio de alta intensidad en tierra, se lo puede mandar a hacer ejercicios de alta intensidad en pileta. Pero la alta intensidad, y como vamos a ver ahora,
a continuación, mediado también por el sistema cardiovascular, la alta intensidad genera más hipoalgesia inducida por el ejercicio. Y también se ha visto en los últimos años, Kathleen Sluka es la que coordina más la parte de kinesiología, de terapia física, que es como se llama la kinesiología en Estados Unidos, en la IASP, ha hecho trabajos muy buenos esta mujer, y ella también han visto en los últimos años que no solamente el ejercicio sirve para el paciente con dolor crónico, sino que la actividad de ejercicio previene en aquellos pacientes que van a tener en algún momento dolor, previene que ese dolor se transforme en crónico, que es uno de los grandes problemas que hay hoy día. Cada vez más el pasaje de dolor agudo, dolor crónico es mayor. La cronificación del dolor cada vez es mayor. Acá lo que hablaba recién, el ejercicio de moderada intensidad, perdón, el MAE es el ejercicio de moderada intensidad, alrededor del 50, abajo está alrededor del 50 de la frecuencia cardíaca máxima, tolerable por el paciente, genera analgesia inducida por el ejercicio, pero el ejercicio vigoroso genera más analgesia inducida por el ejercicio. Entonces es un paradigma importante a cambiar y sobre todo los ejercicios de fortalecimiento, con contracciones musculares fuertes, generan más analgesia inducida por el ejercicio. Aparte que a veces en algunas cuestiones biomecánicamente también son la indicación para ayudar a alinear o demás según el cuadro en particular. En general, como todos saben, los cuadros más comunes son los dolores lumbares de espalda baja, el dolor lumbar y el dolor de rodilla. Sobre todo el dolor por artropatías degenerativas de rodillas son los dos más frecuentes en las poblaciones de dolor crónico. Importante también, aquí esto refuerza lo que hablábamos recién, de la intensidad, cambiar un poco este paradigma de que solamente va a servir el ejercicio de baja intensidad y el ejercicio que sea suave para el paciente. Y acá también en este trabajo se mostró una cosa interesante de que no es mediado por un mecanismo local solamente. Antes se creía que también era una especie de gate control, de contrairritante. El ejercitar una parte corporal con dolor generaba por inhibición de algún tipo medular, generaba una disminución de esa sensación dolorosa. Lo que se ve es que eso tiene que ver con el sistema nervioso central y con procesos corticales. En este trabajo con dolor inducido se vio que hacer ejercicios de apretar un dinamómetro genera una disminución del dolor en la mano contralateral. Uno apretaba una mano, se genera un dolor inducido en la otra mano, un dolor eléctrico creo que usaban ellos, y también lo disminuye. Y acá lo que hablábamos recién. Esto es una cosa que si bien se empezó a estudiar hace tiempo, hay una relación muy fuerte en general entre el reflejo varoreceptor y la inhibición del dolor. Cuando se estimula el reflejo varoreceptor, habitualmente en forma fisiológica, por un aumento brusco de la presión arterial, ese reflejo es uno de los reflejos que más inhibe el dolor. El dolor inducido y el dolor real del paciente, el dolor en pacientes con dolor espontáneo. Había una cosa que yo la saqué de esta presentación, pero muy interesante, de técnicas que usaban, creo que era en Hawái, no recuerdo, unos indígenas, que era generar una estimulación del seno carotidio para sacar dientes. Ellos hacían en forma casera extracciones dentales y para anestesiar al paciente lo que hacían era una especie de masaje carotidio y para reducir el dolor y poder extraer los dientes. Ese tipo de técnicas se repiten en muchas culturas autóctonas de los distintos lugares. Hubo algunos grupos de kinesiólogos y algunos médicos también anestesiólogos que lo han intentado recuperar a lo largo del siglo XX. El tema es que algunos pacientes hacen síndromes vasovagales y hay descrito algunos pacientes que han muerto por hacer este tipo de cosas, con lo cual tampoco es una estrategia muy segura. De hecho, hay algunos trabajos que han trabajado con estimulación eléctrica del seno carotidio. Lo que sí es cierto es que cuando se estimula el seno carotidio, que habitualmente pasa ante bruscos aumentos de la presión arterial, el dolor baja muchísimo. Y lo que se ve ahora, que la hipoalgesia inducida por el ejercicio, a la vez, paralelo, no es que no exista todo el mecanismo opioide que habíamos descrito antes, también está muy relacionado con el ejercicio aumenta inicialmente la presión arterial y eso genera en contrapartida una disminución del dolor. Con lo cual, ¿para qué sirve esto en la clínica? Hay que cambiar un poco el paradigma, obviamente teniendo todos los recaudos necesarios y viendo si el paciente lo puede sostener a nivel cardiológico. Estamos hablando de pacientes en general dañosos que a veces tienen contraindicaciones, pero en general hay que cambiar el chip y dejar de que sean estos ejercicios suaves y muy mantenidos cuando el paciente los puede hacer. Hay que hacer planes de entrenamiento con estos pacientes y en algunos casos hacerlos activar fuertemente para generar, y en la práctica se ve que eso mejora mucho el dolor.
Lo mismo también con ejercicios isométricos de alta resistencia, no solamente esta cuestión de ejercicios suaves y sin carga, como se pone habitualmente, pacientes se lo ponen en la bicicleta sin carga porque eso supuestamente no va a generar daño articular. Hay mucho mito alrededor de eso. ¿Cuál es el problema con el ejercicio? ¿No? Siempre digo, en chiste, pero digo, si uno ve toda la potencialidad que tiene el ejercicio para evitar el dolor, las farmacológicas y todas las demás industrias se asustarían muchísimo, saldrían corriendo y no pasa eso. ¿Qué es lo que pasa con los pacientes? No lo hacen el ejercicio. Paciente con dolor crónico, uno le prescribe, le indica que haga actividad física, el paciente no lo hace. Es súper estudiado que los pacientes que entran en un grupo que por alguna razón, de alguna manera, se los hace hacer los ejercicios, mejoran y mejoran muchísimo. No solamente los índices de dolor, sino también los índices funcionales. En columnas se mide mucho con el Roland Morris o Lowestry, mejoran indefectiblemente. El gran problema es que los pacientes no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? La mayor barrera que tenemos para que el paciente logre hacer el ejercicio son factores psicológicos o psicoconductuales del paciente, no físicos, a veces relacionados con factores físicos. Y dentro de ellos, este es un trabajo hecho con actividad que se les prescribe al paciente que haga ejercicios en la casa, que es una cosa que se hace mucho en la kinesiología. Los pacientes que tienen determinadas características psíquicas no van a hacer los ejercicios y no van a mejorar por ende. Dentro de ellos hay varios factores. Mañana la licenciada Rosales va a hablar más seguramente de esto, pero hay dos importantes a tener en cuenta porque son muy fáciles de medir con cuestionarios muy fáciles de tomar o preguntas que uno puede hacer en la clínica, que son la catastrofización. No sé si están acostumbrados o tienen contacto con el concepto de catastrofización del dolor. Pacientes que tienen la sensación de que el dolor les va a arruinar su vida o les está arruinando su vida. Hay un cuestionario muy sencillo de tomar, pero la catastrofización es uno de los peores indicadores para el resultado de un paciente y hay muchos, para los cirujanos es muy interesante, sobre todo en rodillas se ha visto mucho, los pacientes que tienen un alto nivel de catastrofización antes de las cirugías tienen menor posibilidad de mejora después de la cirugía. Y eso es relativamente fácil de cambiar con el paciente con una pequeña intervención, habitualmente cuando se necesita de psicología conductiva y a veces de actividad física. La catastrofización es una de ellos entonces, y el otro es lo que se llama fear avoidance. Esto genera un círculo vicioso donde el paciente cree que el movimiento le va a dañar más sus articulaciones. Es una concepción mecanicista que muchas veces generada por nosotros mismos. El paciente está convencido, por más que la gente, el mismo entorno le diga que tiene que hacer actividad física, muchos de estos pacientes interiormente están convencidos de que el movimiento le va a generar un empeoramiento de su situación. Y eso está muy relacionado muchas veces con la actividad laboral, donde se entra también en otro plano que roza lo legal muchas veces, pero es muy importante chequear estas cosas con los pacientes. Los cuestionarios son muy sencillos de tomar y estos pacientes, en general, no solamente para la kinesiología, para la actividad física, en general van a tener un peor pronóstico, porque lo que hacen es dejar de moverse. Entonces van a tener seguramente un peor pronóstico. Y esto es relativamente fácil de cambiar en esos pacientes. Y acá es muy importante, como vamos a ver ahora, que la visión del equipo sea conjunta, sobre todo en lo que son patologías degenerativas. Y acá entramos en este área que habíamos marcado al principio, de las áreas cognitivas. Y uno dice, ¿qué tiene que ver esto con la kinesiología, con la biomecánica? Es muy importante no poner solamente al paciente a hacer ejercicios, sino evaluar qué es lo que cree el paciente de esos ejercicios y cómo cambiar la forma. Y acá entramos ya en cosas, yo estoy muy nutrido también por la rehabilitación deportiva, la cual trabajé mucho tiempo. Notar muchas veces, utilizar muchas veces herramientas de coaching, herramientas que uno puede sacar del deporte para cambiar esos conceptos del paciente y lograr que el paciente entre en ese plan de ejercicios. Y acá es muy importante que la visión general del equipo sea conjunta. Cuando el paciente cree que cada movimiento que vaya a hacer le va a desgastar más su faceta, o las rodillas, el cartílago articular, porque le explicaron de que no tiene más lubricación en la articulación y que cada movimiento que haga le va a desgastar más, ese paciente no va a entrar nunca en un programa de rehabilitación en forma coherente. Entonces es muy importante y lo que se marca ahí es los trabajos este es un trabajo pionero en el 2002, combinar la fisioterapia con educación. Y la diferencia de la educación,
a diferencia de lo que se hacía con las viejas escuelas de espalda, que se hacen desde la década del 40 para dolor de espalda, precisamente, donde antes estaban muy basadas en lo que es la biomecánica, explicarle al paciente qué es lo que pasaba con las cargas discales, qué es lo que pasaba con las cargas facetarias, con la compresión sobre las raíces, con las distintas formas de moverse. Ellos han cambiado completamente porque se vio que cuando al paciente se le genera ese tipo de información, muchas veces le termina generando miedo. Cuando uno le muestra que cargar de determinada manera comprime de determinada forma el disco o la raíz nerviosa, lo que pasa con la extensión, el miedo a la extensión. Hay pacientes que tienen fobia a la extensión de la columna. Lo han visto seguramente en la clínica. Habitualmente, ¿por qué pasa? Porque el episodio discal, que de hecho el disco se termina desplazando hacia atrás, en la flexión, no en la extensión, el paciente, el dolor fuerte lo siente en el momento de extenderse. Un típico paciente que estuvo agachado trabajando en jardinería y el momento de extenderse le viene el dolor fuerte. Ese paciente va a tener un miedo, una fobia total a la extensión. Y habitualmente, ¿qué mantiene ese paciente? Por contractura refleja, mantiene una inversión de curva en algunos casos, en la columna lumbar, o una gran rectificación. Y la flexión carga el disco de adelante y lo empuja para atrás. Y lo peligroso es cuando el disco se va hacia atrás, que están los elementos neurales. Entonces, ese tipo de cosas es muy importante cambiarla y hacerle perder el miedo a los pacientes que no van a ser instrumentados, obviamente, porque ahí cambia muchísimo lo que se puede hacer o no con esos pacientes. Hacer perder el miedo a la extensión de la columna. Hay una metodología, una de las técnicas más utilizadas y con más evidencias, que es la metodología Mackenzie, que entre otras cosas trabaja mucho eso. Este tipo de educación de estos pacientes, lo que cambiaron es el foco completamente distinto. En vez de educarlo desde la biomecánica, desde las cargas físicas de la columna, se lo educa desde la neurociencia, se educa desde la neurofisiología del dolor y se les muestra cómo el dolor, sobre todo cuando es crónico, puede ser aumentado, esa sensación de dolor, porque está siendo concomitante con cargas psíquicas o experiencias pasadas, displacenteras, psíquicas, cognitivas o emocionales. Entonces se le explica para que el paciente disocie su nivel de dolor de su nivel de daño tisular. Porque esos pacientes entran en un círculo vicioso que cuando tienen dolor creen que su daño tisular está aumentando, que su daño del tejido, sea cual sea la parte corporal que tengan afectada, está aumentando y se dejan de mover. Y muchas veces, como sabemos, el daño no aumentó. Y de hecho, muchas veces el paciente, la imagen radiológica mejora y el paciente empeora. Entonces, esto es muy importante disociar, sobre todo en dolor crónico. El dolor agudo es otro capítulo, se puede trabajar con las visiones clásicas del dolor. Pero en el dolor crónico es importante enseñarle al paciente que su nivel de dolor percibido, que en realidad es el dolor, no tiene que ver necesariamente con que hay mayor daño tisular. Y eso permite entrar con el paciente a todo un nivel de actividad mucho mayor. Este trabajo interesante demostró una cosa, más allá de lo que está en el gráfico de la derecha, es el dolor con la Numeric Rating Scale, y esto es el Roland Morris, ¿no? el cuestionario para incapacidad generada por dolor lumbar. Más allá de demostrar una disminución importante y significativa, lo que se vio es que disminuyó en el grupo control de 13.2 visitas por año al sistema de salud, se disminuyó a 3.6. Estos pacientes dejan de recurrir tanto al sistema de salud porque sienten más confianza, más autoseguridad en lo que están haciendo con su dolor y dejan de percibir todo el tiempo que su columna, su rodilla está a punto de explotar y a punto de reventar. Y con lo cual la carga a nivel del sistema de salud es muy importante. Esta es una visión más moderna de lo mismo. De nuevo, el sistema de educación para el paciente se reemplaza la educación clásica, típicamente biomecánica y de carga mecanicista, por una educación reemplazada por neurociencia. De hecho, se trata de no mostrar, hay unos trabajos muy interesantes que muestran qué es lo que pasa cuando los pacientes se los exponen a los típicos modelos que tenemos en consultorio, graficando una hernia discal. Si el paciente cree que lo que tiene vieron que esos modelos habitualmente tienen hernias discales grandes, ¿no? Si el paciente cree que su problema, por más que realmente venga por una compresión discal o por una irritación química que genere el material que está saliendo del disco, si el paciente cree que lo que tiene ahí adentro es un bloque de disco que está metiéndose dentro del canal radicular, lo que va a generar a nivel de la prescripción, si el paciente lleva indicación quirúrgica, está perfecta esa explicación y esa demostración, porque le va a ayudar a que entienda la cirugía que se le va a hacer. Pero el paciente que se pretende que entre en un plan de ejercicio terapéutico, eso le juega en contra. Porque él está convencido de que tiene algo de ese tamaño dentro de su columna y que cualquier cosa que genere carga va a terminar afectando su problema. Eso es lo que genera es lo que se llama kinetofobia, que no es fobia a los kinesiólogos, sino fobia al movimiento.
que es parecido, y esos pacientes no van a hacer los ejercicios, no van a dejar que se los movilice, y es muy importante revertir eso. En general lo que se ve es que los pacientes que no tienen ese tipo de alteraciones o modificaciones de su aparato de procesamiento de la información cognitivo y psíquico, mejoran. Y de hecho mejoran a veces sin tratamiento. Termina mejorando. Y después, una cosa muy importante, usando el esquema general que vimos al principio de Neuromatrix, entonces vamos viendo cómo podemos ir trabajando con distintas herramientas terapéuticas desde distintas partes de esta Neuromatrix. Son muy importantes los planes específicos, que es una parte un capítulo entero para hablar del cual yo he trabajado mucho durante mucho tiempo, que son la reeducación específica para las distintas patologías crónicas que tiene el paciente. Como la patología lumbar, por lejos, es la que mayor incidencia tiene, voy a hablar un poco de, más que nada, a nivel prescriptivo, para que puedan ir cambiando algunas cosas concretas y dar algunas ayudas terapéuticas a los pacientes. Se ha hablado muchísimo del sistema estabilizador, de hecho se lo debemos a White y Panjabi, que era un ingeniero, que en la cirugía ha cambiado muchísimo la visión, y en la rehabilitación mucho más todavía, que él hablaba de estos tres subsistemas, el subsistema pasivo, el subsistema activo y el subsistema de control para generar la estabilidad de la columna. Y con eso se han generado muchas veces errores conceptuales en el momento de trabajar a los músculos. Esta es la cincha por todos conocida, generada por los músculos abdominales, y la unión con los músculos espinales, sobre todo el multífido, a través de la fascia toracolumbar, que es el sistema músculo-facial de estabilidad de la columna fisiológico. El gran problema es que sobre este concepto muchas veces se han indicado malos ejercicios, sobre todo por parte de los kinesiólogos y algunos preparadores físicos que también se meten. Y desde ya, una cosa importante a marcar es el abdominal útil para la estabilidad de la columna es el transverso del abdomen, no los flexores de la columna. El transverso del abdomen no es flexor, no es rotador, no es extensor de columna, pero trabaja en todos los movimientos del tronco. Y es un músculo, si uno lo ve desde la biomecánica, pensado o diseñado, como lo quieran ver, o evolucionado para la cuadrupedia, es un músculo que sostiene las vísceras, que en el bípedo tiene una función muy extraña, pero es un músculo que no es flexor. De hecho, tiene fibras completamente transversales. Es muy ineficiente para la flexión. El gran problema es que muchas veces el paciente se le indica, hace abdominales para mejorar tu estabilidad de columna. ¿Y qué hace el paciente? Flexiones de tronco, y todos conocemos de los viejos estudios de Nackmeson, que la flexión de tronco que generan a nivel discal una hiperpresión, por más que sea con las piernas en flexión, con las piernas levantadas, y lo que termina generando es una mala postura, porque trabaja el recto anterior, que tira del esternón hacia abajo, genera una mala postura cervical, torácica y lumbar, y no solo no ayuda el cuadro, sino que lo empeora. El músculo que hay que trabajar es el transverso del abdomen, y no importa tanto fortalecer el transverso del abdomen, es un músculo muy finito, es hacerlo que trabaje en el timing correcto. Transverso del abdomen con asociación con el multífido. Ahí está, este trabajo, este libro es excelente, sobre todo por la carga de evidencia que tiene y estudios de ciencias básicas para sustentar este tipo de intervenciones. Y acá un trabajo que fue también ruptural en el 96, con esto que le decía que no es tan importante la fuerza. Lo que vieron en este trabajo era sujetos de estudio, porque no eran pacientes, bueno, trabajaron con pacientes y sujetos de estudio. Se les pedía una flexión anterior del brazo. Vale la pena dedicarle 2 minutos a este trabajo porque fue ruptural y generó el pilar de todo lo que se hace hoy día en la rehabilitación del dolor lumbar. Sea quirúrgico o no sea quirúrgico. Personas que les pedían una flexión anterior del brazo, el músculo primario para la flexión anterior del brazo es el deltoides. Y lo que se medía electromiográficamente es la secuencia, el timing de activación a través de electromiografía de los distintos músculos del tronco. Ellos tenían una hipótesis, obviamente basada en teoría en forma anterior, y lo que se vio es que el multífido y sobre todo el transverso del abdomen se contrae antes de que empiece la contracción del deltoides. ¿Me siguen ahí? Se sabía que por feedback, al mover el brazo se genera una perturbación mecánica en la columna y por feedback se contraen algunos músculos, sobre todo si es una flexión, se contraen los músculos extensores para disminuir el movimiento flexor. Si es una extensión, pasaba lo opuesto. Eso se sabía.
Lo que ellos vieron es que el transverso del abdomen se contraía en forma igual, con la misma cantidad de milisegundos antes, sea cual sea el movimiento que se generaba en el brazo. Abducción, flexión o extensión. Entonces se genera este concepto que es feed forward. Hay un patrón del sistema nervioso central, de la corteza premotora del sistema nervioso central, que previene, antes de que empiece el desplazamiento a nivel de columna, a nivel de las vértebras, previene ese desplazamiento que va a venir después. Adivinen qué pasaba con las personas con dolor lumbar. Ese mecanismo estaba inexistente. El transverso se contraía, pero se contraía después que empezaba la perturbación. Esto es lo que generó el cambio de paradigma, porque el solamente fortalecer esos músculos no va a cambiar mucho en esos pacientes. Y de hecho se ha visto que en algunos programas de fortalecimiento, los músculos paravertebrales y los músculos anteriores del tronco, los abdominales, el oblicuo interno, el oblicuo externo y el recto, al ser longitudinales en la columna, cuando están muy fuertes, generan cargas axiales sobre la columna. Y lo que se ha visto en pacientes con dolor, que después de algunos programas de reeducación, después de terminar las perturbaciones, siguen manteniendo por más tiempo la contracción cuando ya no necesitan, el famoso corset muscular. Y lo siguen manteniendo más tiempo del que necesitarían, con lo cual eso genera más desgaste articular. Entonces es importante que el cambio y la intervención tiene que ser muy específica. Muy específica y para cambiar el timing de activación. Tiene que ser trabajos que se trabaja de 10-15 repeticiones con descanso, porque cuando empieza la fatiga, enseguida se quita control sobre esos movimientos, y muy, muy específico. Y una vez que se logra reeducar esto, se pone en la actividad diaria del paciente y no hace falta seguir estimulándolo. Otra cosa, y se va acabando el tiempo, pero muy importante a marcar, primero era la década del 90 y la década del 2000 fueron muy importantes todo lo que tenía que ver con transverso del abdomen y multífidos. Luego se empezó a ver la importancia del diafragma como músculo estabilizador de la columna, no solamente por los pilares que van en la columna lumbar, sino también por la acción del diafragma en contención con el transverso del abdomen y el piso del periné, el diafragma perineal, para el mecanismo estabilizador de la columna. Y acá hay un trabajo también muy interesante que muestra cómo el diafragma, también en este tipo de estudios, haciendo movimientos y viendo qué pasa a nivel de electromiografía, el diafragma tiene contracciones cíclicas junto con las perturbaciones del tronco para generar estabilidad que se va sumando. Esto, por ejemplo, es la contracción del diafragma ante un movimiento del miembro superior. Esto es qué pasa con la respiración solamente, la actividad normal del diafragma en la respiración, en la ventilación, y esto es lo que pasa cuando uno está ventilando y a la vez está haciendo movimientos corporales. Por eso es muy importante en los pacientes, cuando se les reeduca todo lo que es control de tronco, transverso del abdomen, multífido, es hacerlo con distintas demandas respiratorias, porque muchos de estos pacientes los logran hacer cuando están con poca demanda ventilatoria, logran activarlo en una camilla, lo logran hacer sin problemas, pero cuando empiezan a hacer actividad física que requieren más movilización, sobre todo pacientes que tienen EPOC o alguna patología en algunos casos restrictiva a nivel respiratorio, pierden completamente esa capacidad sinérgica del diafragma con el transverso del abdomen y se desarman completamente. Entonces es muy importante ahí el trabajo, lo mismo un trabajo hecho con el nivel de multífido profundo, diferencian mucho en lo que es en la rehabilitación para el dolor lumbar el multífido superficial del multífido profundo, que tiene entre otras cosas el triple de receptores musculares. Por eso se valió en un momento el concepto de ligamentos activos. Hoy cuando hablaban de cirugía mínimamente invasiva, es muy importante a nivel quirúrgico poder respetar esas partes más profundas, los laminares cortos del multífido, porque son los que más trabajan en la estabilidad corta intersegmentaria. Es muy importante en la medida que se pueda respetarlos, porque tienen una condición completamente distinta y tienen inserciones directamente en la cápsula articular, con lo cual cuando uno pasa de la flexión a la extensión, tensan primero la cápsula articular para que la cápsula articular no quede pellizcada en la faceta, con lo cual eso también genera un mecanismo importante de evitar el dolor. Por último, una cosa muy importante que se ha ganado mucha importancia en el último tiempo es los pacientes con dolor crónico tienen una distorsión muy grande en la corteza somatosensorial de la parte corporal afectada. Este trabajo lo que muestra es la discriminación de 2 puntos, la distancia de discriminación de 2 puntos, pacientes con dolor lumbar. Un poco más complejo de explicarlo, pero están muy distorsionadas. Esto se ha visto mucho con dolores plantares en personas con lo que hablábamos antes, con él hemos estado charlando de esto fuera, de pacientes con pie diabético. Es muy importante reeducar esto con ejercicios muy simples. Acá tiene un ejemplo muy sonso de lo que se puede hacer. Paciente acostado boca abajo, por un feedback visual,
alguien estimula con un lápiz o con un puntal, estimula distintas partes de la piel, de la espalda. El paciente primero lo ve con un feedback visual y después se tapa el feedback visual, uno le va moviendo, como escribiéndole sobre la espalda del paciente, la zona afectada, y el paciente tiene que estar pensando activamente qué es lo que está sintiendo, eso se ve, que por neuroplasticidad vuelve a reconfigurar la corteza somatosensorial y ayuda muchísimo, y muchas veces esto es la causa del dolor a distancia. No es radicular ni es por congruencia en la médula espinal del dolor a distancia. Muchas veces el paciente tiene alterado el famoso músculo sensorial, lo tiene alterado. Y a veces el dolor que está viniendo por ahí, por alguna estructura lastimada en la columna, lo siente atrás de la rodilla, pero no porque sea radicular ni porque sea un entrecruzamiento sensorial en la médula, sino porque lo tiene entrecruzado en la corteza somatosensorial. Este tipo de trabajos es muy importante trabajar en este tipo de pacientes. Y por último, acá sí, es todo lo que tenga que ver con los ejercicios y las intervenciones que intercedan con la parte emocional, psicoemocional del paciente. Ejercicios de mindfulness, que se ha puesto muy de moda, no sé si están... Lo que pasa es que hay una realidad, y hablando en forma más directa y cotidiana, hay mucha cosa que rodea lo esotérico o lo volado, y eso muchas veces genera falta de credibilidad. Hay muchos trabajos de evidencia con ejercicios de respiración abdominal profunda que baja muchísimo la actividad simpática, baja muchísimo la percepción del dolor y permite, no solamente por cuestiones mecánicas que mencionamos antes del diafragma, abordar al paciente de otra manera. Lo que sí es importante, lo hablamos, mencionarlo, es que muchas veces estos pacientes mantienen por su dolor un síndrome de hiperventilación crónica. Y cuando uno los quiere poner a trabajar, en que trabajen en algún tipo de respiración lenta, como las que se usan en mindfulness o algún tipo de meditación, entran en mucha incomodidad. Entonces, esto es importante mantenerlo el tiempo, tiene que ver muchas veces con que se altera el mecanismo ácido-base porque estén hiperventilando en forma crónica, liberan mucho dióxido de carbono, lo compensan a nivel renal. Entonces esos pacientes, cuando se los pone a hacer, hay un test que se toma mucho que es la inspiración de 3% de dióxido de carbono, y hay pacientes que desencadenan prácticamente un ataque de pánico porque no están acostumbrados a poder manejar niveles altos de dióxido de carbono en sangre. Esos pacientes, cuando se les dice relájate, calmate, entran en una situación muy desagradable y escapan habitualmente de eso. Entonces sí es importante también, hay muchas técnicas desde lo corporal que ayudan a modificar esas sensaciones más emocionales que tiene el paciente. Y son importantes trabajarlas en equipo, pero trabajarlas, de alguna manera trabajarlas, y no dejarlos expuestos muchas veces a profesionales que están por el borde, o personas que están por el borde de lo profesional, que en algunas veces entran en cosas medio místicas o delirios medio místicos. Este tipo de pacientes es bastante problemático. No, la alarma que genera, una cosa importante con respiración, sobre todo para los que hacen neurocirugía, el dióxido de carbono es uno de los principales vasodilatadores de los vasa nervorum. Por eso es que cuando uno hiperventila, una de las primeras cosas que siente es parestesia en los miembros superiores. Estos pacientes habitualmente viven manteniendo menos cantidad de dióxido, porque hiperventilan crónicamente, viven teniendo menor cantidad de dióxido de carbono en su sangre. Entonces, ayudarlos a retener ese dióxido de carbono a niveles normales, fisiológicos, ayuda muchísimo también a que tengan un buen nivel de actividad, de aporte sanguíneo al nervio periférico y al sistema nervioso central también. Finito. Me pasé un tiempito, pero... Gracias. Hacemos después. No tenemos mucho tiempo por el tema de preguntas. La verdad que está espectacular. Es otra visión. Como cirujano de columna te digo, es otra cosa. ¿Qué pasa en los pacientes que tienen algún tipo de... O sea, en los operados, ¿no? Que es lo que me compete. Y que veo que las rehabilitaciones son un horror. Los pacientes... operados recientemente hacen actividad física por indicación de un kinesiólogo, de un terapeuta, global, RPGista, etc. Y los implantes se nos aflojan, se migran las cajas, es un desastre. ¿Cómo es el manejo con el paciente específicamente que necesita? Hay pacientes hiperactivos, hiperkinéticos que necesitan hacer actividad física, y cómo los controlas desde el punto de vista cognitivo-conductual. Y esa es una pregunta. Y recordá esta otra que te voy a hacer para la segunda respuesta.
si sigue en boga el test de Minnesota para evaluar si el paciente está recontra loco y que no conviene operarlo o no. ¿Se entiende? Sí. Bien. Bien, en cuanto a la primera pregunta, es importantísimo hacer una cosa muy, si bien siguiendo parámetros generales, muy desastre a medida para cada paciente. Hay pacientes, sobre todo los deportistas, que tenés que frenarlos y en esos casos a veces sigue siendo útil ponerles un corset. Por más que se ha visto que muchas veces no tiene sentido porque la estabilización, si estuvo bien hecha, ya se quedó, a veces te conviene poner un corset y que el kinesiólogo se lo va a usar para generar un poquito de freno. Otros no. Hay que sacarle esa fobia que tienen de que ahora con esa instrumentación no pueden hacer nada y que si llegan a caer va a explotar su columna. Y en esos pacientes, una cosa muy importante que vale la pena acá es antes de la cirugía, sobre todo las cirugías de instrumentación a nivel lumbar y dorsal, es muy importante ganar extensión en la cadera. Muchos pacientes llegan a la cirugía, sobre todo los con estenosis, porque la flexión aumenta el volumen del canal y llegan con flexión. Mucho tono del psoas y prácticamente sin extensión de cadera. Esos pacientes compensan el caminar. Como la cadera no extiende, no tiene rango articular, compensan con la columna lumbar. ¿Qué pasa a esos pacientes? Después de la cirugía ya no pueden compensar más con la columna lumbar. Entonces no tienen cómo caminar. Eso con una pequeña intervención kinésica de 4 o 5 sesiones, generando extensión, contracción de la cadera y extensión de la cadera y aumento de la dorsiflexión de pie para que pueda avanzar en el plano sagital, cambia muchísimo después de la cirugía y hace que cuando el paciente camine después de la cirugía, no tenga que esa carga que viene de la extensión sea en la cadera, que es donde tiene que ser, y no sea en la zona lumbosacra. Esa intervención sería prequirúrgica. Si se hace prequirúrgica es mucho mejor, y si no se puede hacer en forma postquirúrgica. Obviamente tiene mucho más cuidado porque al extender la cadera estás traccionando del psoas y el psoas te tracciona de toda la columna lumbar, pero se puede hacer con, con indicaciones mucho más suaves y en algunos casos he leído, realmente nunca lo he visto, pero hasta con trabajo del Botox en el psoas. Porque el psoas es un músculo que tiende mucho a intentar proteger a la columna, que le sirve al cuadrúpedo, pero al bípedo no, porque necesitas que el psoas esté muy flexible. Pero eso genera mucho cambio. Y en Minnesota se usa mucho. Me parecen, este tipo de preguntas para Guadalupe Rosales mucho más indicativas. A mí me parecen mucho más, lo pueden bajar de cualquier lado, pero si no me mandan un mail y se los puedo enviar. El test de kinetofobia, el Tampa Scale de kinetofobia, son 7 preguntas. Y el Fear Avoidance, para ver estos pacientes que tienen... Su concepto es que la actividad física le va a hacer mal y el de catastrofización. Hay un trabajo muy serio hecho con cirugía de rodilla y la catastrofización del dolor. ¿Minnesota? Menos, es más genérico, lo que tiene es que es más genérico, pero siempre es interesante, yo sinceramente, muchas veces ya no tomo el test estructurado. Son preguntas que le haces al paciente, ahí vos ya te vas dando cuenta. Cuando uno quiere hacer algo más, sobre todo para investigación, toma el test para tener un número. Pero a veces le preguntas al paciente. El paciente que ya te dice, no, porque yo me lastimé la columna haciendo tal cosa de actividad física, tal ejercicio, me rompió la columna, vos ya ves que tiene una carga de muy vincular el movimiento con el dolor. O a mí me rompió la columna al alzar a mi hijo. Todos sabemos que no te revienta un disco al ser un hijo. Ahora, una degeneración, ruptura del anillo fibroso, puede ser que en el momento de levantar a tu hijo, la culpa no es del pibe, ¿no? Pero el paciente lo tiene en la cabeza. Así que no sé si contesta la pregunta. Sí, Javier. Te hago una preguntita. No entiendo bien el concepto de catastrofización, es interesante, pero no lo había escuchado. Por ejemplo, ¿no? Un paciente que va a cirugía de columna lumbar por dolor, o sea, por definición va a cirugía porque es un dolor terrible, ¿no? Es un dolor severo, con poca respuesta al tratamiento médico, que ese dolor, la lógica dice que ocupa un lugar central e incapacitante en la vida del paciente. ¿Hasta qué punto eso es normal y hasta qué punto es o sea, qué sería en sí la catastrofización y cuál es la señal de alarma para si este paciente va a andar mal en la cirugía? Bien, hay un test específico que es el cuestionario de catastrofización del dolor, específico del dolor, que tiene valores de corte, digamos. En general, el tipo es una escala de Likert que uno va poniendo, valorando una frase del 1 al 7, creo que es en la catastrofización, y son valores, frases como dicen, este dolor va a arruinar mi vida, este dolor va a empeorar, con el tiempo va a seguir empeorando. Que tengas un dolor muy fuerte no significa que vos vayas a tener esa visión. La catastrofización en general es creer que algo que está pasando, sea malo o bueno, a veces uno catastrofiza sobre algo bueno. El ejemplo clásico es, me gané $1 millón. Uy, qué problema voy a tener ahora porque la gente que me venía a pedir. La gente que catastrofiza en general, que es un concepto que sale de la psicología, no me quiero meter en temas que no manejo del todo, pero la catastrofización es un concepto, un constructo teórico importante en la psicología, pero a nivel
del dolor, y sobre todo a nivel quirúrgico, el cuestionario para catastrofización del dolor es muy validado, está traducido al español en España, pero está validado también transculturalmente, con lo cual se puede utilizar y tener valores de cortes, y a veces sin una mínima intervención, sobre todo de la psicoterapia cognitivo-conductual, puede ayudar muchísimo a mejorar para después de la cirugía, muchísimo. La kinetofobia no cambia, una cosa interesante que se ha estudiado, la kinesiofobia, que también se evalúa con el Tampa Scale de kinesiofobia, que es esta fobia al movimiento, no cambia una vez que se fue el dolor. El paciente que tiene kinetofobia antes del dolor, por ejemplo, una intervención quirúrgica o una intervención con farmacología, aún sacado el dolor, sigue teniendo kinesiofobia. Si no se trabaja puntualmente la kinesiofobia, no se va. ¿Seguimos? Gracias.